Porfirio Díaz nació en un México herido, desigual y violento, un país que apenas había logrado separarse de España y que ya se encontraba atrapado en una espiral interminable de guerras internas, ambiciones personales y traiciones políticas. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, una región profundamente marcada por la pobreza, el racismo estructural y la marginación indígena, donde el origen social determinaba el destino de los hombres mucho antes de que pudieran elegirlo. Su padre murió cuando Porfirio era apenas un niño, dejando a la familia sumida en la precariedad, y fue su madre quien sostuvo el hogar con trabajos humildes, enseñándole desde temprano que la supervivencia era una lucha diaria y que la dignidad en México rara vez venía acompañada de justicia. En un principio intentó seguir la vida religiosa ingresando al seminario, pero pronto comprendió que la fe no alimentaba cuerpos ni abría caminos, y abandonó los hábitos para abrazar una vocación mucho más acorde con su tiempo y con su carácter: la guerra. Desde joven entendió que el poder en México no se pedía ni se esperaba, se tomaba, y que la violencia, cuando se envolvía en discursos patrióticos, no solo era tolerada, sino celebrada. La guerra fue su escuela y la sangre su primer lenguaje político. Participó en la guerra contra Estados Unidos, un conflicto traumático que dejó a México mutilado territorialmente y humillado ante el mundo, y esa experiencia forjó en Díaz una mezcla peligrosa de resentimiento, nacionalismo y convicción autoritaria. Luego combatió en la Guerra de Reforma, donde liberales y conservadores se despedazaron en nombre de modelos opuestos de nación, y allí aprendió que las ideologías eran herramientas útiles, pero prescindibles frente a la necesidad real de controlar el poder. Su consagración llegó durante la intervención francesa, cuando el ejército de Napoleón III intentó imponer al emperador Maximiliano de Habsburgo, y Díaz emergió como héroe republicano en la resistencia armada. La victoria del 5 de mayo de 1862 lo convirtió en símbolo nacional, pero también consolidó en él una certeza que marcaría toda su vida: la muerte del enemigo no genera culpa cuando se justifica como defensa de la patria. Fusilamientos, castigos ejemplares y represalias se normalizaron en su práctica militar, sentando las bases de un estilo de mando frío, calculador y despiadado. Tras la caída del Imperio francés, México volvió a manos republicanas bajo el liderazgo de Benito Juárez, pero Díaz no estaba dispuesto a ocupar un lugar secundario en la historia. Intentó llegar al poder por la vía electoral y fracasó, y ese fracaso selló su ruptura definitiva con cualquier ideal democrático genuino. En 1871 se levantó en armas contra Juárez con el Plan de la Noria, acusándolo de perpetuarse en el poder, pero fue derrotado y obligado a replegarse. Juárez murió poco después, pero la ambición de Díaz no se extinguió, solo se reorganizó. En 1876 lanzó el Plan de Tuxtepec contra Sebastián Lerdo de Tejada, utilizando como bandera el lema "sufragio efectivo, no reelección", una consigna que resonó con fuerza en una sociedad cansada de caudillos eternos, pero que ocultaba una contradicción monumental. Díaz llegó al poder mediante un golpe armado, inaugurando un régimen que haría de la reelección sistemática su principal instrumento de dominación, transformando aquella promesa inicial en una de las mentiras más grandes de la historia política mexicana. El porfiriato no fue una dictadura caótica ni improvisada, sino una maquinaria cuidadosamente diseñada para durar. Díaz entendió que gobernar no consistía únicamente en reprimir, sino en administrar el miedo, repartir favores y construir alianzas sólidas con las élites económicas, militares e intelectuales.
permitió breves intervalos de aparente alternancia para simular legalidad, pero nunca soltó el control real del poder. Manipuló elecciones, neutralizó al Congreso, domesticó a la Suprema Corte y convirtió a la prensa en un aparato de propaganda o en un cementerio de periodistas silenciados. Creó el Cuerpo de los Rurales, una fuerza paramilitar encargada de imponer el orden en el campo, cuya reputación de brutalidad se convirtió en uno de los pilares del régimen. La violencia no era desbordada ni constante, sino selectiva, estratégica, diseñada para enviar mensajes claros. Obedecer garantizaba sobrevivir, resistir implicaba desaparecer. La llamada paz porfiriana fue, en realidad, la paz de los cementerios y de las fosas sin nombre. Durante décadas, México vivió sin grandes guerras internas visibles, pero esa estabilidad se sostuvo sobre una represión constante y silenciosa. Las rebeliones campesinas fueron sofocadas sin contemplaciones, los líderes agrarios ejecutados o encarcelados, y los pueblos que se resistían al despojo fueron arrasados. El caso de Tomochic en Chihuahua es uno de los episodios más oscuros de esta etapa. Un pequeño pueblo que se negó a someterse completamente al poder central fue exterminado por el Ejército Federal, dejando casas incendiadas, cuerpos amontonados y una advertencia imborrable para el resto del país. El discurso oficial habló de pacificación, pero los sobrevivientes transmitieron en susurros la palabra real: masacre. Uno de los secretos más incómodos del porfiriato fue la persistencia de formas de esclavitud encubierta, a pesar de que la esclavitud había sido abolida formalmente décadas antes. El sistema de peonaje por deudas atrapó a miles de campesinos e indígenas en haciendas de las que no podían escapar, obligados a trabajar indefinidamente para saldar deudas artificiales que se heredaban de generación en generación. Ningún progreso ferroviario, ninguna modernización industrial compensaba la brutalidad cotidiana de ese sistema. Particularmente atroz fue la política aplicada contra el pueblo yaqui, en Sonora, considerado por el régimen como un obstáculo para el desarrollo. Díaz ordenó su deportación masiva, enviando a hombres, mujeres y niños como mano de obra forzada a plantaciones en Yucatán y otras regiones. Muchos murieron durante el traslado, arrojados al mar como mercancía descartable, en uno de los episodios más cercanos al genocidio en la historia moderna de México. Mientras tanto, el discurso del progreso avanzaba con fuerza. Ferrocarriles atravesaron el país, conectando regiones antes aisladas. El telégrafo acortó distancias. Las minas y los pozos petroleros comenzaron a generar riqueza a una escala nunca vista. Sin embargo, ese progreso no estuvo destinado al pueblo mexicano. La mayor parte de la tierra quedó concentrada en manos de una minoría, y los recursos estratégicos fueron entregados a empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, inglesas y francesas. El régimen de Díaz ofreció estabilidad política a cambio de inversión, pero el precio fue la soberanía económica. México se modernizó para otros, no para sí mismo, y el campesino que veía pasar el tren rara vez podía subirse a él. El sostén ideológico del régimen estuvo en manos de un grupo conocido como los científicos, una élite intelectual que abrazó el positivismo y el darwinismo social como justificación del autoritarismo. Para ellos, la pobreza no era una injusticia, sino una condición natural. Los indígenas eran vistos como rezagos del pasado, y la democracia como una amenaza al orden. Diseñaron leyes que legalizaron el despojo de tierras comunales y legitimaron la represión como una necesidad científica para el progreso. El racismo dejó de ser un prejuicio informal y se convirtió en política de Estado, normalizando la exclusión y la violencia estructural.
La tensión social acumulada comenzó a estallar en los primeros años del siglo XX. En 1906, los mineros de Cananea, en Sonora, se levantaron exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. La respuesta del régimen fue permitir la intervención de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano para reprimir a los trabajadores, una decisión que dejó muertos y un profundo sentimiento de humillación nacional. Un año después, en Río Blanco, Veracruz, los obreros textiles protagonizaron otra huelga que fue sofocada con una violencia extrema, dejando cadáveres en las calles como advertencia. El mensaje era inequívoco: el capital estaba por encima de la vida humana. En 1908, Porfirio Díaz cometió el error que aceleraría su caída. En una entrevista concedida a un periodista extranjero, declaró que México estaba listo para la democracia y que él se retiraría al final de su mandato. Muchos interpretaron esas palabras como una señal de apertura, entre ellos Francisco I. Madero, quien articuló una oposición política real y movilizó a sectores que hasta entonces habían permanecido silenciosos. Díaz no estaba dispuesto a perder el poder. Mandó encarcelar a Madero y manipuló las elecciones, pero algo había cambiado de forma irreversible. El miedo comenzó a romperse. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, un levantamiento masivo que unió a campesinos, obreros, indígenas y sectores medios contra el régimen. Acorralado, envejecido y aislado, Porfirio Díaz renunció en 1911 y partió al exilio en Francia. Murió en París en 1915, lejos del país que había gobernado durante más de 3 décadas. Nunca fue juzgado, nunca respondió ante las víctimas, nunca pidió perdón. Su tumba permanece fuera de México, como símbolo de una historia inconclusa. El porfiriato sigue siendo motivo de debate, pero más allá de interpretaciones, los hechos permanecen. El progreso construido sobre sangre deja cicatrices profundas. Recordar esa verdad no es un acto de rencor, sino de memoria, porque solo enfrentando la historia en su totalidad se puede aspirar a una justicia que no vuelva a repetirse.